2023, organizada por la Fundación Mini Guerreros. Que sean todos muy bienvenidos, nuestro patrocinador, nuestros auspiciadores y nuestros colaboradores de todos los niveles. Hoy estamos con Claudia Díaz. Claudia Díaz es matrona clínica de la neonatología del Hospital de Curicó y además tiene estudios en ventilación mecánica y neonatal en recién nacido de altos riesgos. Así que los dejo esta mañana con Claudia. Por favor, aprovéchenla porque el tema es muy bonito y es muy importante lo que necesitamos todas las que fuimos mamás y las que están siendo mamás de prematuros primeriza y reciente. Así que Claudia, te dejo bienvenida, muchas gracias por estar hoy día con nosotros y bueno. Gracias. Hola, buenos días. Espero que se esté escuchando bien. Como dijo Ingrid, yo soy matrona ya hace varios años. Siempre me dedicaba al área de la neonatología y estoy aquí porque conocí a la Javi en Clínica Dávila cuando nació su guagüita prematura, el Felipe. Y ahí hicimos una relación que hasta el día de hoy seguimos en contacto. Para mí los prematuros, y siempre lo he dicho, sobre todo las mamás de los prematuros, son una gran inspiración en mi vida. Y son ellas y bueno, sus bebés los que me mueven a constantemente estar estudiando, perfeccionándome en el área y tomar estos desafíos que, como el que me planteó la Javi de estar aquí en esta expo. Me siento halagada por, por estar aquí. Aún recuerdo esas conversaciones con la Javi cuando esto era un proyecto a futuro, que no sabía cómo empezar, cómo armar. Y ya han pasado los años y estamos acá, pues ella está cumpliendo también su sueño con obviamente sus compañeras de la fundación. Así que de verdad que Javi, muy agradecida por poder estar acá exponiendo. ¿Ya? Bueno, mi presentación va un poco enfocada tanto para los estudiantes de obstetricia, enfermería, para los padres, las madres de bebés prematuros y quizás también para algunos profesionales que trabajan en el área y que hay ciertas como cositas de la neo que todavía no son muy visibles, ¿ya? Así que les voy a compartir mi presentación. Si no se ve bien me avisan, pero debería estar todo ok, ¿ya? Se ve súper bien, Bueno, Clau. ya, súper. Cualquier cosa me pueden ir interrumpiendo si surgen dudas, no hay problema. Mi presentación se llama Conociendo roles en la neonatología y vamos a hablar acerca de quiénes cuidan al bebé prematuro durante su estadía en la neonatología. ¿Ya? Acá en la primera diapositiva les puse como título Sobrevivir y es un poco para contarles la historia de cómo ha ido avanzando la neonatología. ¿Ya? En el siglo XX hubo notables avances en las neo, mucha tecnología nueva, ¿cierto? Muchos avances científicos, nuevos estudios, mucho personal de salud con mayor capacitación. Y así se fue surgiendo que aumentara la sobrevida de estos recién nacidos prematuros, ¿ya? Pero a medida que iba aumentando la supervivencia, iban viendo que la incidencia tanto de las secuelas neurosensoriales y respiratorias no disminuía, iba disminuyendo muy de a poco, ¿ya? Entonces no tenía correlación con este aumento de la sobrevida. Los recién nacidos prematuros lograban vivir, pero bajo muchas secuelas, tanto respiratorias, oxígeno dependiente por mucho tiempo, con muchas secuelas neurosensoriales, como les comentaba. Entonces, desde ahí, en el siglo XXI, comienza ya un cambio de reestructurar o como de darle otro enfoque a las neonatologías para que no sea solo sobrevivir, sino que sobrevivir con una buena calidad de vida, ¿ya? Y además se estaban dejando de lado todos los aspectos psicosociales que afectaban a la familia. Ya el recién nacido era visto como un prematuro, como un desafío para el equipo de salud de generar vida, de mantenerlo con vida, ¿cierto? Y darlo como de alta. Ese era el único objetivo en los primeros, en los siglos XX de la neonatología. Pero estaba totalmente dejado el ámbito familiar, el ámbito de la calidad de vida de este prematuro, etcétera. ¿Ya?
Estas neonatologías se basaban en un entorno ruidoso, ¿cierto? De mucha alarma sonando de todos estos equipos súper tecnológicos, estas nuevas incubadoras, ventiladores mecánicos, las bombas de infusión. Todos estos equipos eran muy ruidosos y obviamente generaban estrés en la unidad, y además se trabajaba bajo luz muy intensa, ¿ya? Los recién nacidos permanecían en su incubadora, ¿cierto? En supino, quiere decir como mirando hacia arriba, hacia el techo, y muy pocas veces eran cambiados de postura. Había escaso uso de la analgesia, se pensaba que el recién nacido prematuro no tenía sensibilidad, no tenía como estas conexiones a nivel del sistema nervioso que le generaran dolor, entonces no se tomaba en cuenta el dolor en el recién nacido prematuro. Y por ende había muy escasa cantidad o muy escaso uso de la analgesia. ¿Ya? Cuando se daban de alta estos recién nacidos prematuros, sus cuidadores, que eran su madre o su padre, apenas conocían a este recién nacido. ¿Ya? Se trabajaba desde la idea de limitar el contacto de la madre y el padre con el bebé, ya que eran vistos como una posible fuente de infección, y además se les trataba como de proteger a estos padres del dolor de ver al recién nacido lleno de cable y conectado a cosas, ¿cierto? Y disminuir el cansancio de los padres para que después al alta pudiesen cuidarle. ¿Ya? Y el recién nacido era visto como un ser incapaz de relacionarse y con poca expresividad emocional. Y además, en esos años, la fórmula, es decir, como la leche artificial, era dada por sobre la leche materna. Todavía no se conocía que en el prematuro la leche materna todos los beneficios que podía tener, entonces, como por sumar más tecnología y sumar más, entre comillas, calidad, se les daba fórmula por sobre la leche materna, ¿ya? Pero como les comentaba, en el siglo XXI se comenzaron a dar cuenta que ya no solamente era mantener vivos estos prematuros, sino que darle una mejor calidad de vida. Y así que la neonatología comienza a avanzar. Eh, Diversos estudios, ¿cierto? Y para poder mejorar la calidad de vida de estos bebés, ¿ya? En cuanto al personal de salud que se encarga de cuidar a este bebé prematuro, es un equipo multidisciplinario. Ya les puse acá unas imágenes donde aparece el pediatra o neonatólogo. Y aquí comentarles que, bueno, la neonatología es una rama de la pediatría que se dedica al cuidado de los recién nacidos sanos y los recién nacidos patológicos con patologías, ¿cierto? O prematuros. La neonatología es una de las especialidades médicas más nuevas que existe, ya una de las más nuevas. Nace también con este fin como de mejorar la atención de estos recién nacidos prematuros, ¿ya? Además, bueno, los pediatras o neonatólogos lo que hacen es ver como al paciente en su totalidad. Ellos son quienes indican las terapias, ¿cierto? Si requiere ventilación mecánica o no, si requiere el uso de algún fármaco, qué tipo de nutrición se les va a dar, y van diariamente mirando al paciente en su totalidad y según eso indicando diferentes conductas para mantener al bebé, ¿ya? Quienes llevan a cabo estas indicaciones médicas son las matronas o enfermeras. Acá detenerme en que en nuestro país, en Chile, es una de las, el único país y la única región del mundo donde hay neonatologías que son de matronas, de enfermeras o híbridas, ¿ya? Cuando la neonatología comenzó en Chile, el manejo de estos recién nacidos era completamente por enfermera, ¿ya? Y en los años 60, las matronas, la matronería, comienza a perfeccionarse, a tener estudios de pregrado y posgrado acerca de neonatología, y se comienzan a incorporar como campo laboral en la neonatología, pero no de forma exclusiva, ¿ya? Es por eso que en nuestro país hay neos que son solo de matronas, hay neos que son solo de enfermeras y hay neos que son híbridas, ¿ya? Y bueno, es así que se logra también que Chile sea uno de los países de Latinoamérica con la tasa más baja de mortalidad infantil, ¿ya? Eh, y esta como incorporación de las matronas en la NEO lo que hizo fue darle un enfoque de continuidad a la atención del recién nacido, ya un enfoque como perinatal, donde la matrona es capaz de entender y observar el periodo pregestacional, gestacional y del parto de este prematuro, ¿ya? Eh,
Y también tenemos acá una fotito de las TENS, que eso, la sigla es técnico paramédico o técnico en enfermería de nivel superior, que generalmente son de sexo femenino, hay muy pocos hombres todavía en la NEO, hay cada vez más matrones enfermeros, pero en cuanto a TENS siguen siendo en gran cantidad mujeres. Y las TENS se encargan de llevar el aseo y confort y los cuidados principales del recién nacido prematuro durante toda su estadía. Ya, es decir, que tenga una cama cierto limpia, cómoda, que el bebé esté limpio también de su muda, lubricación, etcétera. Y cuando el bebé prematuro ya está pronto a irse a casa, reciben educación constante por las mamás por parte de las TENS, ya en cuanto a la alimentación, la muda, el aseo, etcétera. ¿Ya? También en la neonatología vamos a encontrar el equipo de rehabilitación que está principalmente comandado por fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, kinesiólogas, terapeutas ocupacionales, ya que en la neonatología moderna del siglo XXI son uno de los principales principales profesionales que se encargan del neurodesarrollo del prematuro. Ya la función de ellos acá es que este prematuro salga de esta unidad con la menor cantidad de secuelas posible, ¿ya? Y obviamente tener un seguimiento fuera de la unidad. Ya el paciente se sigue viendo por el equipo de rehabilitación muchos años posteriores al alta. También les puse acá una foto de la nutricionista que dentro de la hospitalización de un recién nacido prematuro es muy importante. Hay muchas enfermedades del prematuro que se pueden prevenir y evitar solo con un buen manejo nutricional. Es por eso que la nutricionista también marca como un hito importante su introducción en la unidad, acerca de cómo mejorar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Ya? También tenemos la psicóloga o asistente social. En los hospitales públicos se cuenta con la dupla que ingresó a través del Chile Crece Contigo y ellos evalúan los casos sociales, ¿cierto? Evalúan a las madres cuando están en situaciones de depresión postparto o con algún problema quizás en casa para poder recibir al prematuro, etcétera. Y médicos y profesionales interconsultores. Ya acá tenemos el dermatólogo, el cardiólogo, el neurólogo, infectólogo, una cantidad, ¿cierto?, de subespecialidades médicas que ven al prematuro durante toda su estadía en la NEO. Y otros profesionales como los tecnólogos médicos, ¿cierto?, que también participan en cuanto a exámenes, toma de radiografía en el prematuro. Y así como les muestro acá, es una gran cantidad de profesionales que estas madres y padres que se van a la neonatología por tener un bebé prematuro van a ir conociendo con el tiempo, ¿ya? Pero es fundamental saber que el cuidado, además de todos estos profesionales con los que se cuenta, tiene que ser centrado en la familia. Ya podemos tener el mejor equipo, los mejores profesionales, los mayormente capacitados, ¿cierto? Pero si no ponemos el enfoque del cuidado en neonatología en la familia, probablemente este objetivo de mejorar la calidad de vida del prematuro no se va a dar, ¿ya? Tenemos que entender que la hospitalización de un recién nacido prematuro tiene un impacto negativo sobre la interacción de la madre y el padre y su bebé. ¿Ya? Las madres y padres en muchos estudios refieren que sufren como una situación de duelo, ya de haber perdido este niño sano. Ya típico cuando uno está embarazada, siempre el comentario de lo importante es que tu bebé nazca sano, lo importante es que tú estés bien, lo importante es que se lleguen a término, etc. ¿Y qué pasa con esta idealización que hace la mamá y el papá en sus mentes, ¿cierto? De tener este bebé de 3 kilos con la ropa que le compramos de recién nacido, con los pañales de recién nacido, la cunita en la casa, etcétera, el baby shower, qué sé yo. Y todo ese pensamiento se derrumba cuando el parto es prematuro, ¿cierto? Y las familias comienzan un sentimiento de duelo. Ya si bien el prematuro está con ellos, está con ellos, pero a la vez no está. Ya no se puede llevar a casa, no se puede llevar a cabo todo eso que tenían pensado o con lo que soñaban. Y además, ingresar a la unidad de neonatología produce muchos factores estresantes en las madres y padres. Ya los estímulos auditivos y visuales, que las máquinas suenen, que prenda la lucecita de acá, que prende la lucecita de allá, no sabemos si estamos haciendo algo malo, eso ya genera estrés, ¿ya?
Además, ver el aspecto de este recién nacido, ¿cierto? Este tamaño diminuto, esta piel rojiza, delicada, que se noten todos los vasitos sanguíneos, cómo se comporta. A veces los papás se estresan porque el bebé no se mueve, y por qué no se mueve, y por qué no puedo ver cómo respira, etcétera. ¿Ya? Los tratamientos médicos, si es que el niño está conectado a ventilación mecánica, un montón de cables, catéteres, vías, etcétera. Con todos estos factores que les voy mencionando, los padres sienten que pierden el rol parental, ya que ya no son, se sienten como ajenos al cuidado del bebé. Obviamente salen los sentimientos de culpa, de desamparo, de ansiedad, y se genera el cuadro de inhibición intelectual. Este cuadro de inhibición intelectual se refiere a que los padres, bajo estos sentimientos de estrés y angustia, eh, tan grandes, no son capaces muchas veces de entender o de razonar todas las indicaciones o todo lo que se les está comentando acerca de su bebé. Entonces tiende a pasar que los padres repiten muchas veces la misma pregunta, el médico habla con ellos, no entendieron nada, la matrona habla con ellos de nuevo, no entendieron nada, y es algo que es normal que ocurra, ¿ya? Porque el cerebro está en un modo de supervivencia, de estrés, que no deja que entre esta información, ¿ya? Obviamente la separación, el tener que llegar a cierta hora y se acabó el horario y me tengo que ir, eso genera obviamente angustia y estrés en los padres, ¿ya? Y tener constantemente el sentimiento de la probabilidad de que sobreviva con secuelas o de que el recién nacido prematuro fallezca, ¿ya? Es por esto que debemos orientar las neonatologías a los cuidados centrados en la familia, ¿ya? Tener muy presente que la relación que el personal de salud tenga con las madres y los padres va a influir en el estado emocional y en las capacidades futuras y en las capacidades actuales de en ese momento de cuidar al recién nacido, ¿ya? Es por esto que es nuestra labor de todos los profesionales que ya les mencioné anteriormente, ayudarles a entender y ayudarles a entender, conocer y cuidar al recién nacido prematuro, ¿ya? Los cuidados centrados en la familia, diversos estudios han demostrado que reduce el estrés en la madre y los padres, potencia una experiencia física y emocional positiva para ellos, mejora sus habilidades, ya en cuanto al cuidado, en cuanto al momento del alta, ya refuerza el rol de los padres como cuidadores, disminuye los días de hospitalización, ya las neonatologías que tienen cuidados centrados en la familia tienen tiempo, por ejemplo, para hacer mucho madre canguro, ¿cierto? Apego piel con piel. Todo esto va haciendo que el prematuro recupere peso de manera más rápida y esto ayude a que el tiempo de hospitalización sea más corta. Además, las neonatologías centradas en la familia facilitan la lactancia materna, los horarios de las madres son más libres, ¿cierto? Y obviamente facilita el apego y al generar el vínculo de la madre con su hijo, el padre con su hijo prematuro. ¿Ya? Cómo la neonatología, aquí esto es un resumen del resumen del resumen, de cómo las neonatologías podrían llegar a tener sus cuidados centrados en la familia y si no es así, nosotros como personal de salud un poco orientar esos cuidados hacia allá, ¿ya? Es súper relevante e importante también en todos los papers y en los estudios lo destacan, la acogida en el momento del ingreso, cómo esos papás ingresen y cómo el personal de salud les hable en la primera entrada, en la primera llegada a esa mamá y ese papá, va a ser crucial para todo el resto de la hospitalización, ¿ya? Eh, Mostrarles a su hijo lo antes posible, ya a pesar de que 23 semanas, 500 gramos, ¿cierto? Probablemente no se va a ver como el recién nacido que ellos tenían en su mente, el mostrarles a su hijo les hace cambiar este como esquema en su cerebro de decir, bueno, está vivo. Mi hijo nació prematuro, pero está vivo y está aquí. ¿Ya? Esto era una de las creencias en la neo de años atrás de que se trataba de evitar, ya como para no generar un estrés casi postraumático en los padres, no se les mostraba en los primeros días la guaguita, ya, entonces finalmente se estudió que eso era mucho, generaba como mucho más daño en los padres que mostrárselo lo más inmediato posible. Explicarle la situación de su hijo y el entorno, explicarle, mira, esto es la incubadora, esto va a sonar,
este monitor sensa la saturación, este monitor acá nos muestra, va a sonar cuando pase esto, porque o si no, esa mamá y ese papá van a vivir todo el tiempo estresados preguntándose por qué suena, estaría haciendo algo mal yo, quizás lo toqué, quizás fui yo, quizás fue mi culpa, por eso está sonando el equipo. ¿Ya? Entonces, explicarle, esta es la UCI, acá va a estar tu bebé por tanto tiempo, la idea es que vaya evolucionando de tal manera, este es el plan, etcétera, ¿ya? Favorecer que se expresen, ya tanto sus sentimientos como sus emociones. Muchas veces tendemos a decir como, mamá, no, fuerte para darle fuerza a tu bebé que no te vea llorar. Y la mamá se queda con ese mensaje y los 3 meses que está, porque las hospitalizaciones de los prematuros son largas, está 3 meses conteniendo esa emoción, ¿ya? Entonces la idea es que no, es que la mamá se vaya aliviando, el papá se vaya aliviando diariamente hasta que ya llegue un momento donde solitos se den cuenta que el bebé se está mejorando, está creciendo y junto con ellos también vayan superando sus sentimientos, ¿ya? Incentivar y promover el contacto piel con piel y el método canguro, facilitar la expresión de las creencias religiosas, es decir, si hay una mamita que no sé, es católica o que cree en cierta religión, poder permitir que ingrese el pastor muchas veces o el curita, bautizar, etcétera. Permitir visita de los abuelos y los hermanos, esto se ha demostrado que lleva a los padres a como aterrizar de que sí, que es real, ya que este recién nacido prematuro es parte de la familia, ya desde ahora que está hospitalizado, no desde el momento en que se da de alta, ¿ya? Que introduzcan algún objeto familiar, ya sea una medallita, ¿cierto? El dibujo que le hizo el hermanito, todo esto va haciendo que los padres se vayan sintiendo más cómodos en la unidad, ¿ya? Promocionar el amamantamiento y la extracción de leche materna, que aprendan a reconocer a su hijo desde el inicio, ya y que aprendan a ver la evolución. Quizá esto le gustaba en un inicio, pero ya no le gusta. Ahora llora con este ruido, antes no lo hacía, etcétera, ¿ya? Permitir que lo toquen, ya no siempre ser solo espectadores y solo mirar a través de la incubadora, sino que enseñarles cómo tocar al recién nacido prematuro. Mira, esta caricia le molesta, pero si tú pones tu manito sobre su dorso y lo aprietas un poquito, esto sí le va a gustar porque esto se asimila cuando estaba en el útero y darle el fundamento de por qué trabajamos así en la neo, ¿ya? Permitir, por ejemplo, en recién nacidos muy prematuros que están intubados, quizás con muchos cables y cosas, que si bien la mamá no va a poder mudarlo o hacer como los cuidados cuando ya esté cercano al alta, permitir, por ejemplo, la lubricación. Ya los prematuros hay que lubricarlos con ciertos aceititos, cositas para proteger la piel, y yo creo que ninguna matrona, ninguna enfermera, ningún profesional lo va a hacer con más delicadeza de que cómo lo haría la madre, ¿ya? O sea, es su hijo, ya no cabe en mi mente que yo, por ejemplo, otra enfermera, otra matrona, aunque tengamos todos los estudios y los diplomados del mundo, jamás vamos a hacer el cuidado con tanta delicadeza como lo haría la madre o el padre de ese prematuro. Entonces hay que permitir que trabajen con él, que lo puedan cuidar desde que está chiquitito, para que cuando llegue el momento del alta, el papá y la mamá no se sientan ajenos a ese recién nacido, ¿ya? Permitir que se involucren desde el primer momento en los cuidados básicos, como les comentaba recién. Mostrarse amable, ¿ya? Si yo me muestro amable, el papá, la mamá, obviamente va a querer preguntar de nuevo, no va a tener miedo a decir, pucha, ya pregunté esto, pero no me quedó claro, será muy tonta mi pregunta, ¿ya? Pero si yo me muestro distante y me muestro poco empático, ese papá, esa mamá se va a ir con esa pregunta a su casa y probablemente va a estar toda la noche pensando en eso que no pudo resolver, ¿ya? En el momento del ingreso, presentarle al equipo y explicarle la dinámica de la unidad. Mira, tu hijo está a cargo de este médico, él va a ser su tratante, yo voy a ser la matrona, cada turno va a tener una matrona distinta, la TENS, esta es la TENS que va a estar a cargo de tu guaguita, etc. El cambio de turno está a tal hora, a esta hora puedes llamar, a esta hora te recomiendo que no porque estamos en atención, etc. Explicarle porque no tienen por qué saberlo, ¿ya? Resolver las dudas y obviamente las neonatologías que son basadas en los cuidados centrados en la familia tienen horario flexible. Ya aquí no hay horario de visita porque no se consideran los padres como una visita. Se consideran como la madre y el padre de ese prematuro, ¿ya?
Entonces vamos avanzando, ¿cierto? Y vamos dando cuenta que ya no es solamente que este prematuro sobreviva, ya, sino que sobreviva con una calidad de vida la mejor posible que se pueda, ¿ya? Entonces vamos generando una nueva forma de entender la neonatología, ¿ya? Comenzamos a minimizar el ambiente hostil, ya debemos facilitar la organización del cerebro en desarrollo. Tenemos que entender que este cerebro es prematuro y que si yo lo hago crecer en un ambiente hostil, voy a hacer crecer un cerebrito con diferentes déficits, ¿ya? Eh, no crece de la misma manera un cerebro que está sometido constantemente a dolor y estrés, a ruido, a luces, a estímulos dolorosos, a que si yo minimizo todo eso, ¿ya? Y todo esto para, como les decía, garantizar la máxima calidad de vida posible en estos bebés. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Comenzar a unir, ¿cierto? Unir los cuidados intensivos, que son súper relevantes, que son quienes los cuidados intensivos van a mantener con vida a ese paciente, pero tenemos que comenzar a unirlos con las medidas para minimizar esta agresividad y estos efectos sobre el sistema nervioso, ¿ya? Cómo poder tener a este paciente con ventilación mecánica, con un catéter, con una nutrición parenteral pasando, con toma de exámenes frecuentes, interviniendo lo menor posible en su cerebro, ¿ya? Con contención, con apoyo constante del equipo de rehabilitación, con manejo del dolor, etcétera, ¿ya? Y todo esto va de la mano con los cuidados del neurodesarrollo, con los cuidados centrados en la familia, ¿ya? Esto quiere decir los cuidados del neurodesarrollo, así full resumido, intervenir en el impacto ambiental, ¿ya? O sea, cosas sencillas como cubrir la incubadora, evitar el ruido excesivo, no conversar o ponerme a escribir sobre la incubadora, etcétera. Ya mantener en todas las unidades un manejo del dolor, ya sea con medicamentos o con medidas como no farmacológicas, ya tanto para los procedimientos o para cualquier estímulo que genere dolor en el prematuro. Tener cuidados posturales, ¿cierto? Ya no tener este bebé siempre en la misma posición, mirando hacia arriba sin cambio de posición, sino que mantenerlo en un nido de contención, cambiarlo de posición cada ciertos horarios, ya que los padres estén constantemente interactuando con estos cuidados, que el bebé salga de la incubadora a hacer apego piel con piel, promover el método madre canguro, que esta madre se saque leche, se le dé leche materna extraída y una vez que el bebé comience con reflejo de búsqueda, succión, ponerlo al pecho, ¿cierto? Y comenzar también a desarrollar toda esa parte del amamantamiento, ¿ya? Entonces, lo que debemos hacer en las unidades de neonatología es comenzar a ver a este recién nacido prematuro como una persona integral, ya no solo como un bebé que queremos que salga con vida de la unidad, sino que un bebé que siente dolor, que siente el vacío, ¿cierto? De mi mamá se fue, ya no está, estoy de nuevo en mi incubadora. Verlo como un paciente que va evolucionando, que va cambiando, que va creciendo, ¿cierto? Que debe tener una correcta nutrición además, que debe toda esta estadía que esté en la neo sentirse cómodo, tener constantemente un confort, constantemente el contacto con su mamá, con su papá, que debe recibir estimulación, pero también tener actividad y horas de descanso para que su cerebro se desarrolle y obviamente sin dejar nunca fuera los cuidados clínicos, que ya les he conversado, ¿ya? Y toda esta gama de cosas, ¿cierto? Que les he mencionado, con la finalidad de mejorar la calidad de vida del paciente prematuro. Para llevar a cabo todo esto es muy necesario la educación continua, ya tanto matrona, enfermera, el equipo de rehabilitación, los profesionales médicos, ¿cierto? Es necesario que tengan educación continua. Ya hay un estudio que realizó la Universidad Católica, donde le hizo entrevistas a matronas de dos centros súper grandes de Santiago y el 87,5% de las matronas tenían estudios de postítulo, ¿ya? Y estos estudios de postítulo, en su mayoría, eran diplomados en ventilación mecánica, ¿cierto? Totalmente necesario. Diplomados en cuidados de un recién nacido en UCI, en cuidados intensivos, completamente necesario. Pero la gran cantidad de postítulos se relacionaban en eso, en el manejo clínico.
ventilación, manejo en UCI, entre otros. Pero no se menciona en ese estudio que los postítulos sean acerca de, por ejemplo, neurodesarrollo, de duelo gestacional, de duelo perinatal, de duelo neonatal. Entonces también acá hacer como un llamado de motivación a los futuros colegas o a las colegas de también capacitarnos en esa área, ya de cómo involucrarnos o de cómo tratar a estas madres y estos padres que se ven en este contexto tan estresante, ya. Eh, y obviamente los cuidados del neurodesarrollo, ya, porque claro, tenemos que saber todo lo otro para poder cuidar de manera eficaz a este bebé, pero la otra parte es completamente necesaria también, porque si no vamos a tener una sobrevida, sí, pero qué calidad de vida vamos a estar dándole a ese paciente, ¿ya? Y obviamente estudiar el pregrado, posgrado, ¿cierto? Con estos diplomados y estos avances que han salido, con el único objetivo de brindar una mejor atención de salud a nuestro paciente. Y acá en esta diapositiva, como a modo de conclusión, todos como estos sentimientos o estos pensamientos que en mí como matrona se generan cuando leo los papers, cuando leo bibliografía, ciertos estudios, no sabía cómo resumirlo, no sabía cómo ponerlo en una diapositiva y leyendo, encontré a alguien que lo escribió, que escribió lo que un poco yo sentía y la verdad no tuve capacidad de síntesis, así que lo copié porque representa bastante lo que siento como matrona y lo que me gustaría que también las colegas pudieran como entender un poco, ¿ya? Así que se los voy a leer. Bueno, el cuidado no se limita solo al aspecto técnico, a la realización de una tarea o un procedimiento. Abarca actitudes que permiten servir al otro con dignidad humana. Es un proceso que involucra acciones, actitudes y comportamientos que se basan en conocimientos científicos, técnicos, personales, culturales, sociales, económicos, políticos y psicoespirituales, buscando la promoción, el mantenimiento y o la recuperación de la salud y la dignidad y totalidad humana. Ya con este párrafo, bueno, yo creo que lo dice todo, ¿cierto? No es solamente un paciente más, es un humano pequeñito que está tratando de sobrevivir. Lo tenemos que ver en nuestro deber, ¿cierto? Ético, ver a este paciente como un todo, ¿ya? Como un humano con todo su aspecto físico y espiritual y también ver todo su contexto, ¿ya? Para nosotros va a ser un prematuro más, ¿ya? Pero la idea es que no quede solo eso, sino que también pensar siempre que ese prematuro, que para nosotros quizás utiliza un cupo dentro de la NEO, para esa familia es su hijo, es el hijo, o sea, su hija, que quizás no aguantó los 9 meses en la guatita, pero está aquí y hay que darle la mejor atención posible, ya para que esos papás se puedan ir a casa con su bebé y poder tener la mejor calidad de vida tanto para ese prematuro, esa prematura, como para la familia completa. ¿Ya? No sé si hay preguntas. Voy a Clau, dejar muchas de gracias compartir. por, sí, Clau, muchas gracias por la exposición. Me llega al corazón porque yo como mamá de prematuro sé lo difícil que es y viví en carne propia em, algo que los papás no se detienen mucho a ver de repente, porque uno como mamá o papá está en una situación súper difícil. Yo siempre digo en modo automático, es como tú ingresas a la neo, no ves nada, te vas directo a ver a tu bebé y no ves más allá tampoco. Entonces nosotros como papás también nos olvidamos de quienes están al cuidado de nuestros niños. Yo me fijaba cuando estaba en la neo y estabas tú. Los papás entraban, muy pocos se acercaban y decían, hola, buenos días, hola, buenas tardes, ¿cómo están? No, todos llegaban y directo a la incubadora y no los culpo porque es una situación súper difícil.
Entonces, como yo llevaba ya harto rato en la neo, empecé a ver otras cosas y los veía a ustedes esforzándose. Yo les decía, pues ustedes son los papás de mi hijo cuando yo no estoy. Entonces, Sí, hay de que acuerdo. generar lazos, hay que Ujú, generar lazos, porque es verdad, yo me iba tranquila cuando estaban los matrones con los que yo me sentía más cercana y recibir una buena palabra de vuelta, la empatía. ¿Cuántas veces no me abrazaron cuando yo recibí diagnósticos malos o simplemente estaba triste? Entonces, eso es súper importante que de todo el personal de la neonatología lo tenga y no lo pierda, porque hemos hablado con otros profesionales que decían que con el tiempo se va perdiendo como esa empatía. Y no debería ser, no debería ser porque ujú, ustedes trabajan con sentimientos. ¿Cachai? Me, me, me gusta que ahora las carreras de ustedes estén enfocadas en eso, en empatizar con nosotros, con los padres. Yo no sé, acá veo que hay mamás conectadas, si quieren dar también su experiencia, cómo fue su experiencia con los matrones o enfermeros o todo el equipo de las NEO. A mí me pasa que yo tenía sentimientos encontrados también con los médicos. No siempre los médicos son empáticos y te hablan y es como que uno no entiende nada y ahí están ustedes para explicar también. Al final yo les preguntaba a ustedes, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo. Entonces, ujú. no sé si a alguna otra mamá le sucedió lo mismo. Vi que había un comentario de María Isabel. Dice, muy emotiva la charla, me hizo recordar los momentos de la neo y me hizo llorar, recordando todos esos momentos. María Isabel, no sé si quieres compartir. Ingrid. Hola, oye, yo también me estaba escuchando, eh, también me recordó mucho, 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 retrocedí 7 años. Eh, en mi caso, yo tuve mellizo, entonces, o sea, quedamos con mellizo y también pudieron uno de alta primero y luego y quedó Amanda hospitalizada. Entonces, llegábamos, por ejemplo, y ahí no nos podíamos quedar cuando dieron de alta a León. Entonces, llegábamos al otro día temprano, ante las 8 ya estábamos allá. Y era la otra mamá de la guagua. O sea, oye, ¿cómo pasó la noche? ¿Qué hizo? Que no sé, bueno, es que abrió los ojos, se movió, eh, hizo tal cosa. Ya, me acuerdo que un día llegué más tarde, y ya estaba mucho mejor, le volvieron a dar la manda, pero lo tenían vestido. Fue como, mira, lo vestimos, y me mandaban fotos. Ujú. Eh, y era otra mamá, pues y también pues esa contención, que de repente en mi caso llegaban eh, la psicóloga, y como que de repente no sabéis si mirarlo bien o que estáis hablando o echarlo, y la patrona venía y decía, oye, esto es normal. Como que empatizaban demasiado con uno, como en este caso como la profesional de psicología, ella empatizaba mucho como mamá. ¿Cachai? Me recordó me gustó mucho la charla, te felicito. Muchas Me- gracias. Te felicito, de verdad. Ha sido una de las mejores charlas que, que he Mm. escuchado. Sí, ¿no? Gracias. Y recuerdo también cuando surgió todo esto de participar o no, con la Javi tuvimos también ahí como, ¿cómo lo hacemos? Porque no sabemos, o sea, hay neos que son de matrona, hay neos que son de enfermera, y yo todo el tiempo pensaba si esto no tiene que ser centrado en nosotras o en la enfermera o en el médico. Lo que tenemos que tratar de demostrar en esto, como en estas instancias, es la importancia de ustedes. O sea, da lo mismo si quien está al otro lado está de azul o está de rojo, da lo mismo, porque sea azul o rojo, la importancia de comenzar a dar a conocer o de que se visualice la importancia de las mamás y de los papás en la neo, de que no son visitas. Sí, No pero viene, la mamá no. el rol fundamental de la diferencia entre la enfermera y la matrona es, pero, o sea, Ahí no me puedo una meter mucho, empatía, pero No, una empatía pero lo totalmente que pasa es diferente, que de cercano, de contención,
a veces yo me acuerdo que había una niña muy joven que era matrona, no tenía ni hijo, oye, pero era una de las niñas que empatizaba tanto con uno, Ujú. y oye, y era bonito, o sea, el rol que hacen ahí, yo creo que es Sí, fundamental, ojalá todas las neos lo podrían, lo pudiesen tener. sí. Difícil, es muy difícil, pero Bueno, también comentar un poco de que la gente sepa también y como que interiorice que la hospitalización de un prematuro es muy larga, ¿ya? Si bien uno tiene que tratar de empatizar con todas las mamás porque sea de término o sea prematuro, es tu hijo el que está quedando ahí, ¿cierto? Hospitalizado, ya sea por 3 días para una foto o a lo que venga, ¿cierto? Entender que la hospitalización de un prematuro es muy larga, van a ser meses, entonces no me imagino una relación de frialdad o de poco contacto o de poco hablar, ¿cierto? Y comunicarse con una mamá que voy a estar viendo 2, 3, 4 meses, con un papá que va a estar viendo 2, 3, 4 meses. Entonces, eh, lo que decía la Javi de estos papás que entran y como quizás se van directo donde su bebé también, eso yo siento que también es parte de lo que les comentaba, de cómo fue en ellos el primer ingreso porque muchos papers hablan acerca de el primer ingreso, ese momento donde puse el pie en la neo, ¿cómo me recibieron? ¿Me trataron por mi nombre? ¿O me miraron feo? ¿O me dijeron espérese, después le doy información porque estoy muy ocupada? ¿O le dijeron, mire, acá va a estar su bebé, este es su cupo, yo soy la matrona a cargo, cualquier cosa, es la acogida, esa acogida, la acogida inicial va a comandar cómo ese papá se comporte, esa mamá se comporte el resto de la hospitalización. Entonces, de nuevo ahí la importancia del rol que tenemos de acoger a estos padres, a estas madres a la unidad, ¿ya? Y un poco dejar de ser como tan cuadrada en el sentido de solamente capacitarnos en la parte clínica. La parte clínica se aprende, se consigue con los años, uno se va haciendo más experiencia, va siendo más hábil, pero la otra parte también tiene que estar y tiene que estar siempre, ¿ya? Entonces también mi invitación, si es que esto lo ven los estudiantes de obstetricia o de enfermería, la importancia también de estudiar acerca de esta área, del neurodesarrollo, del cuidado centrado en la familia, de qué cosas decir, qué cosas no decir a esta mamá que está sufriendo un duelo, etcétera. Toda la razón, Clau, toda la razón. Bueno, delante lo decía la Clau, que nos costó ponerle nombre a la charla, porque en mi caso, yo no sé si las otras mamás que están acá, yo no sabía que las enfermeras también podían participar dentro de la NEO. En mi caso eran puros matrones en la NEO, entonces yo lo desconocía y ahora ya sé que hay neos mezcladas, hay neos solo de matrones, Ujú, otros de enfermeras, pero como dice la Clau, el punto central aquí es el niño, es la familia que hay detrás y apoyarlos porque es ujú, difícil, es un proceso muy complicado para nosotros como los papás y como bien dice la Clau, marca la diferencia el recibimiento. Marca mucho ujú, la diferencia. En todo sentido, ya después hablamos de, no sé, temas de lactancia, de todo, po. No sé si ujú. alguien tiene alguna pregunta, quiere dar algún comentario, serían bienvenidos. Pueden escribir también en el chat. oye, en el chat alguien escribió, María Isabel, Sí, sí que lo muy leí. cierto, Ah, me no, pasó ya a unas ver. noches Ah, mientras mi bebé estuvo hospitalizado. Y otra dice la misma María Isabel dice, muy sí, emotiva la charla, me hizo recordar los momentos del aneo y me hizo llorar, recordando todos esos momentos. Gracias. De nada. sí. Ha sido súper emotiva la charla, Claudita. O sea, yo no pensé que No íbamos te lo a... esperabas. Oye, No, sí, yo creo no, que estoy como muy me tiene emotiva como mal. la charla. Sí, yo creo que todos quedamos con algo así en la garganta. Sí, es Bueno, como volver a revivir esos momentos porque, ujú, eh, bueno, cuando ya tú sales del aneo, como que tratas de que ese paso se empiece a olvidar un poco porque no, yo siempre digo, yo no voy a mentir, no es agradable, no es bonito,
No es bonito pasar por ahí, pero sí te endulzan un poco quienes están ahí y te apoyan. Como yo les decía, en mi Sí. caso me siento afortunada de haber tenido el equipo de la NEO que estuvo en ese momento conmigo, los 6 largos meses conmigo y con mi familia. Fue Caitlin. maravilloso. Yo guardo en mi corazón todos los buenos recuerdos de ellos. No fueron todos, pero yo tengo claro quiénes son los más cercanos y agradezco cada abrazo que me dieron, cada palabra que me reconfortó cuando yo sentía que me derrumbaba. Y eso, ya que me emociono. Ujú. No quiero emocionar a nadie más. Sí, y lo No otro sé, que parece que igual nadie puede quiere sonar. hablar, deben estar todos con... Lo último que quiero como dejar, por si esta charla la ven, sobre todo estudiantes, de un poco, Ujú. aunque suene cliché, el tema de la empatía, de pensar, las que somos mamás, que ese podría ser tu hijo, y que si no eres madre, podría ser tu sobrino, podría ser tu hermana o tu familiar el que esté pasando por eso, y no te gustaría que tu hermana, por ejemplo, llegue llorando a la casa porque la matrona que la atendió fue brusca, fue fría, no lo dejó despedirse o no la dejó tocarlo, etcétera. Entonces también un poco empatizar desde ponerse en el lugar de esas madres y de esos padres que están en la NEO. Eso. Gracias, Clau. Parece que De no, nada, no Javi. tenemos preguntas y tampoco comentarios. Última oportunidad. Yo creo que nos dejaste a todas con el nudo en la garganta. Pucha, no Yo era la creo que sí, intención, pues. pero ya. Bueno, muchas gracias, Clau. Entonces, gracias a Gracias a todos los ustedes por la asistentes. invitación. Esto, no, felices de tenerte. Para mí también es tan lindo compartir esto que estamos armando con parte del equipo que estuvo con mi hijo. Así que feliz, esto va a quedar grabado como todas las otras charlas para que después las puedan volver a ver. Agradecerte, Clau, por todo y por cualquier cosa. La Clau se especializa también en temas de lactancia, ¿cierto? Sí, Si es que sí, me gusta. necesitaran apoyo, nos pueden escribir a la fundación y podemos hacer ahí el nexo con la Claudia también, si Ujú. es que necesitan apoyo. Así que eso, Claudita, muchas gracias por estar con Ya, Javi. nosotros hoy día y a todos los demás los esperamos también en las próximas charlas que tenemos durante el día. Ahí, Ingrid, no sé si Ujú. te quieres despedir. No, yo agradecerte, a mí me encantó, me fascinó tu charla, me emocionó harto, me gustó mucho, te felicito, de verdad, fuiste Gracias. muy carismática, muy empática, y eso, te felicito, yo creo que muchos de los que están conectados, a lo mejor están solamente escuchando por temas de trabajo, etcétera, y los que no, se la perdieron, de verdad, se la perdieron. Para mí, como te dije hace un rato, ha sido una de las mejores charlas que he escuchado. Muchas gracias. Te felicito. Gracias. Gracias, Claudita, y Excelente. gracias a todos. Que tengan bonita mañana y ya nos vemos Ujú. más tardecito en las otras charlas. Muchas gracias. Chao, Que que estén estén muy bien. bien. Gracias. Chao, chao.